¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Una vez más, muy bienvenido a esta presentación del Instituto Bíblico del Aire. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan y llegamos al capítulo número 2, la segunda parte, donde tenemos la purificación del templo de Jerusalén. Esta es una nota muy interesante en este Evangelio, y esto lo vimos también en los Evangelios sinópticos. Ahora, el significado de esto en Juan es que cuando Juan escribió estas señales, dijo: esta es una de las señales más importantes que él dio. Ellos constantemente estaban diciéndole a Jesús: ¿qué señal nos darás de que eres el Mesías? Y Jesús les decía: generación mala y adúltera, que busca una señal. No les daré más señal que esta. Destruyan este templo, refiriéndose por supuesto a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Él dijo eso en muchas ocasiones, así que cuando él se levantó de los muertos, sus discípulos recordaron las escrituras del Antiguo Testamento que profetizaban su resurrección y esta afirmación que Jesús había hecho una y otra vez. Así que, en relación a la purificación del templo, Juan nos dice eso, y ese es el significado de esa historia, porque él nos habla de la limpieza del templo para darnos otra de esas señales que son tan importantes en su Evangelio. Ahora bien, en el capítulo 2, ¿quién es Jesús? Jesús es el que puede convertir su agua en vino. Eso lo vimos en nuestra lección anterior. Usted puede venir a Jesús con su problema y Jesús puede tomar sus problemas, que son como agua, y convertirlos en vino. Usted puede venir a Jesús con su vida, lo cual es bastante débil, pero con Jesús en su vida, Jesús puede convertir su agua en vino. Hay muchas aplicaciones de este milagro en términos de lo que se nos dice de Jesús. Ahora también está esta pregunta: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe en el capítulo 2? En este capítulo, la fe es seguir estos pasos para el nuevo nacimiento o un avivamiento. Primero, sea honesto y confiese que en su vida no tiene vino, no tiene gozo, no tiene alegría. Confiese que no ha nacido de nuevo o que no es feliz y necesita un avivamiento. Y luego, la fe es llenar su tinaja con la palabra de Dios. Pase mucho tiempo con la Escritura. Y mientras lee la Escritura, lo que Dios le indique que haga, obedezca y hágalo. Después entonces, compártalo con otras personas. Comparta las Escrituras y su experiencia con otras personas. ¿Y qué es la vida aquí en este capítulo? Vida es nacer de nuevo. Él lo dice en muchos de estos capítulos también. Vida es nacer otra vez. Vida es la experiencia de tener el agua convertida en vino. Vida es también saber que uno ha entrado en una comunión con Jesucristo cuando uno ha hecho un compromiso de fe con Él y Él con uno. Ahora, quizás el capítulo más conocido del Evangelio de San Juan es el capítulo número 3, donde Jesús tiene esa entrevista con este hombre llamado Nicodemo. Al llegar a este capítulo, véalo según el contexto y tome en cuenta que el capítulo 3, Juan nos está diciendo lo que ya nos dijo en los capítulos 1 y 2. En el capítulo 1 dijo: esto es lo que les voy a contar. Cuando la gente creyó en Jesús, nacieron de nuevo. Ahora, en el capítulo 2, alegóricamente, quizás nos presentó esto a través del milagro del agua convertida en vino. Ya en el capítulo 3 y luego en el 4 y 5, él nos da ilustración tras ilustración de individuos que nacieron de nuevo. El primero es un rabí. Él era el rabí destacado en Jerusalén. La tradición dice que era hermano de Josefo, el historiador judío. Quizás lo fue. Nicodemo vino a Jesús de noche y comenzó la conversación con Jesús diciendo: Rabí, y esto es muy interesante. Humanamente hablando, Jesús solo era un carpintero de Nazaret, así era conocido.
Pero aquí está este importante maestro de Israel y le llama Rabí, que quiere decir maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es muy interesante. Nicodemo vino a Jesús y nosotros ponemos mucho énfasis en el hecho de que vino de noche. Él vino a Jesús de noche porque quizás trabajó muy duro durante el día, o quizás vino de noche porque no quería que otros lo supieran. Ahora, lo importante de esto es la razón por la que Nicodemo vino a Jesús. Él vino a Jesús porque estaba impresionado por las cosas que había visto que Jesús hacía y quería oír lo que Jesús tenía que decir. Jesús puso un gran énfasis en la actuación más que en la profesión. Y alguien ha dicho que lo que realmente creemos, eso es lo que hacemos. Todo lo demás es habladuría religiosa. Nicodemo no vino a Jesús porque quería escuchar su habladuría religiosa. Él vino a Jesús por las cosas que le había visto hacer. Y por causa de eso, quería oírle hablar. Cuando Nicodemo hace esa declaración, Jesús tenía la puerta abierta, por supuesto, para compartir eso. Así que, al compartir de religión con el rabí, él lo pone de esta manera: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este es el gran capítulo sobre el nuevo nacimiento en toda la Biblia. Nacer de nuevo. ¿Qué significa realmente? Primeramente, hagámonos esta pregunta: ¿cuál es el propósito del nuevo nacimiento según Jesús? Note, y esto es muy interesante, que Jesús no predica el nuevo nacimiento como un fin en sí mismo. Más bien, él plantea el nuevo nacimiento como el medio para llegar a un fin. Tienes que nacer de nuevo, afirma Jesús, y este es el porqué. Lo que es nacido de la carne, carne es. El nacimiento físico te hace una criatura física. Uno podría decir que lo que Jesús estaba enfatizando era que haber nacido de nuevo lo había hecho un animal sofisticado, quizás podríamos decir eso. No lo hacía un ser espiritual. Si quieres ser espiritual, tienes que tener un nacimiento espiritual, tal como llegaste a ser físico por el nacimiento físico. Hay que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Él dijo, tienes que nacer de nuevo, porque nadie puede ver el reino de Dios y nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. La verdad principal aquí es el reino de Dios. A menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es un medio para el fin, y el fin es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Se ha preguntado usted esto? El reino de Dios es el dominio sobre el cual Dios está gobernando. La verdad es sencillamente esta: Dios es un rey y tiene un dominio sobre el cual gobierna. Y eso lo incluye a usted, si usted es uno de los súbditos del rey. Entonces, de hecho, él es su señor, su rey, y usted es parte de su reino. Mucha gente cree, por alguna razón, que el reino de Dios es el cielo, después que uno muere, e interpretan a Jesús así en su entrevista con Nicodemo. Eso no es lo que él dijo. Él dijo que hay algo que se llama reino de Dios, que uno no lo verá jamás a menos que nazca de nuevo, y no podrá entrar a ese reino a menos que se haya nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, una vez más, usted verá el reino de Dios y entonces entrará a él. Nicodemo hizo una pregunta y la hizo 2 veces. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo puede hacerse esto? Él lo tomó literalmente y debemos entenderlo así. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la respuesta de Jesús a la pregunta de Nicodemo. ¿Y qué quiere decir creer? Capítulo tras capítulo Juan nos va a decir lo que significa creer. Tal como esa gente vio a la serpiente de bronce y se curaban de la mordedura de la serpiente en el desierto en el Antiguo Testamento, hicieron un sencillo acto de fe. Asimismo, uno mira a Jesús en la cruz y dice: Dios, creo que Él es tu único Hijo, tu único Salvador para mí. Confío en Él para mi salvación. Si uno hace eso, Jesús dijo que nacería de nuevo, así de sencillo. En el capítulo 3 de Juan, ¿quién es Jesús? Él es el unigénito Hijo de Dios, la única salvación de Dios, el único Salvador. No hay otra salvación, no hay otro Salvador, sino Jesús. ¿Qué es la fe en el capítulo 3? Es solo mirar y vivir. ¿Y la vida? Vida es nacer de nuevo, ver que Dios quiere ser nuestro Rey. Vida es entrar en una relación con Dios donde, de hecho, Él es su Rey y usted ve y entra al reino de Dios y usted nace de nuevo. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.